Buenas tardes, soy la doctora Ana Carolina Vargas, médico patólogo clínico adscrito al Centro Médico Nacional Siglo XXI del Banco de Sangre. Y en esta sesión vamos a revisar el fraccionamiento de hemocomponentes. Como declaración de conflicto de intereses, tenemos que las posibles menciones de marcas o tecnologías no favorecen su adquisición. Las imágenes utilizadas son únicamente con fines educativos. Las referencias son citadas conforme a su consulta y las opiniones vertidas durante la sesión no representan el posicionamiento formal de las instituciones en las que se desempeña el ponente. Como agenda de esta sesión, vamos a revisar lo que es un repaso breve de la selección del donante, los tipos de obtención de hemocomponentes, la extracción de la sangre total y los requisitos que conlleva esta extracción para cumplirlos, los métodos de fraccionamiento de la sangre, la recolección de componentes sanguíneos por aféresis y conclusiones. Bueno, la selección del donante, como ustedes ya revisaron en sesiones pasadas, generalmente vamos a empezar con la identificación adecuada del donante, tomando en cuenta requisitos que ustedes tengan. Está generalmente realizada por un médico experto en el área, que aunado a la evaluación del laboratorio van a llevar a cabo la selección o si es apto o no apto para llevar a cabo la donación de sangre o de plaquetas o del hemocomponente que se pretenda donar. También es importante que recuerden la autoexclusión del donante, puede ser por terceros o puede ser propiamente por el cuestionario de autoexclusión. A partir de esta selección del donante, recuerden que el objetivo principal es seleccionar candidatos que se encuentren en condiciones adecuadas para realizar la donación sin que exista riesgos ni para el donante ni para el receptor. Entonces siempre debe de considerarlo como un objetivo fundamental en sus centros de trabajo. Como clasificación de los tipos de hemocomponentes, vamos a obtener que a partir de la extracción de sangre total se puede realizar por centrifugación o filtración y el otro tipo puede ser por recolección por aféresis para la obtención de eritrocitos, de plaquetas, de granulocitos, de plasma, de células progenitoras hematopoyéticas. A partir de estos métodos es como vamos a empezar la sesión de fraccionamiento. Iniciando con la extracción de sangre total. Antes de proceder de la extracción y después de que la evaluación clínica y por laboratorio que se lleva a cabo y que determinaron que es apto, el personal que va a realizar la feblotomía debe verificar lo siguiente, que los datos del donante coincidan con los obtenidos en los documentos que se utilizaron durante todo el proceso de donación, desde trabajo social, los signos vitales, la toma de muestra, la evaluación médica. También estos datos deben de coincidir con las bolsas y los equipos colectores que se van a utilizar para ese donante. Deben revisar que las bolsas se encuentren íntegras, que no tengan ninguna ruptura, que estén, que sean nuevas, ¿vale? Posteriormente de llevar a cabo esa inspección, se va a proceder a la extracción de la sangre total. El volumen que se utiliza aquí, de acuerdo a la normatividad de México, de acuerdo a la norma 253, el volumen de colección es 450 mililitros más o menos el 10%. Tanto el ABB como el Consejo Europeo y la norma oficial mexicana determinan que se debe de extraer en el donador ya sea 10.5 mililitros por kilo o bien el 13% de su volumen sanguíneo en total. Deben de considerar incluir las muestras que se van a utilizar, tanto de la biometría como para realizar las pruebas de serología, el grupo sanguíneo. Entonces siempre deben de considerarlo, ¿vale? El ABB también permite, de acuerdo a este más o menos 10%, sería una recolección entre 405 a 495 mililitros de sangre. El Consejo Europeo también permite la recolección de 500 mililitros más o menos el 10%, que más o menos está en un intervalo entre 450 a 550 mililitros. El tiempo de extracción ideal para este tipo de
El proceso es entre 8 a 12 minutos, máximo 15 minutos, ¿vale? Para evitar que haya algún evento adverso durante la donación. Es importante que después de terminar esta extracción de sangre total, tomar en cuenta el peso de la bolsa, ¿vale? De acuerdo a la ABB y a la FDA, se multiplica el volumen, que serían 450 mililitros más o menos el 10%, por 1.053. Recuerden que en la sesión pasada vimos la densidad de la sangre total o peso específico de acuerdo a la FDA, que es de 1.053. Por eso, si ustedes extraen 450 mililitros, más o menos el 10%, el peso debe de estar entre 427 a 521 gramos, sin considerar la bolsa ni el anticoagulante. ¿Vale? Aquí en esta tabla les muestro, realizada por la ABB, cuando se utiliza un volumen bajo, el estándar, y cuando hay sobrevolumen, el volumen y el peso de la recolección de 450 mililitros y la recolección de 500 mililitros. ¿Vale? Por ejemplo, en la recolección de 500 mililitros más o menos el 10%, el peso será de 474 menos a 579 gramos. ¿Vale? Pero recuerden que no incluye ni el peso del anticoagulante ni de la bolsa. En cuanto a la cantidad de la solución aditiva y el anticoagulante que tenga la sangre total, es de 63 mililitros. Si por reacciones técnicas no se obtienen los 450 mililitros y se obtienen mínimo 405, se debe proceder de la siguiente manera. Si nosotros tenemos entre 300 a 404 mililitros, se podrá obtener solamente el concentrador eritrocitario y se debe de anotar una etiqueta que diga unidad de bajo volumen para identificar que solamente se obtuvo concentrados eritrocitarios, ya que el resto de los demás componentes se les dará destino final. Si el volumen de extracción fuera menor a 300 mililitros, se dará destino final a la unidad, ya que no se podrían utilizar ni concentrador eritrocitario ni ningún otro componente. Recuerden que la razón anticoagulante con respecto a la sangre es de 1.4 a 10. Cuando terminamos este proceso de extracción de la sangre total, esta debe de cumplir con los requisitos que ustedes establecidos por la norma oficial mexicana, o si bien van a usar estándares internacionales como el Consejo Europeo o la ABB. La norma oficial mexicana establece que toda la sangre total, el 100% de las unidades, deben cumplir los siguientes requisitos. Primero, el volumen, como ya les mencionaba. La hemoglobina debe de ser mayor a 45 gramos. La hemólisis al término de la vigencia debe ser menor al 0.8%. Y el control bacteriológico únicamente se realizará si es que se van a utilizar la sangre total para su transfusión. Esta debe de ser sin desarrollo. El Consejo Europeo, sin embargo, menciona que mínimo el 90% de las unidades deben de cubrir esos requisitos, mientras que la ABB menciona que el 95% de esas unidades como mínimo deben de cumplirlas. Cuando su departamento de control de calidad van a evaluar lo que es la sangre total, tienen que realizar en cuanto al volumen, ya sea en el 1% de las unidades o 4 unidades al mes, lo que sea mayor, de acuerdo a sus necesidades, a lo que ustedes tengan de producción. ¿Vale? Lo mismo que la hemoglobina, la hemólisis al termo de vigencia mínimo deben de ser 4 unidades al mes, así como el control bacteriológico. Aquí otra diferenciación también en cuanto a la hemólisis es que tanto el Consejo Europeo como la norma 253 manejan menor a 0.8%. Sin embargo, la ABB menciona que debe de ser menos del 1%. Es un poquito más flexible en cuanto a la hemólisis. La vigencia de las unidades de sangre total
Va a depender mucho del anticoagulante que ustedes utilicen. Si ese PDA tiene una vigencia de 35 días, si ese PD con solución aditiva es de 42 días, a una temperatura de conservación de 2 a 6 grados centígrados, siempre y cuando esté el sistema cerrado. Si hay sistema abierto, ya sea con CPDA o CPD con solución aditiva, tienen 24 horas si se mantiene de 2 a 6 grados centígrados, o bien 6 horas de 6 a 10 grados centígrados. Cuando ya obtenemos esta sangre total, entonces sí vamos a empezar a utilizar los métodos de fraccionamiento de sangre total para la obtención de hemocomponentes. Para esto, los bancos de sangre deben de planificar y coordinar desde el tipo de bolsa de extracción, con la finalidad de producir los hemocomponentes necesarios del día a día que se utilizan en sus centros de trabajo. La FDA, recuerden, que exige que se deben utilizar bolsas libres de pirógenos, estériles, incoloras, transparentes, que estén herméticamente selladas y que permitan la preparación de hemocomponentes en un sistema cerrado. Se recomienda que no debe de estar en un sistema abierto y puesta en uso, excepto para transferir componentes o realizar algún procedimiento especial, pero esto se debe utilizar una campana de flujo laminar para evitar la contaminación. Recuerden que el objetivo de preparar hemocomponentes es utilizarlos como una alternativa terapéutica hacia los padecimientos de algunos de sus pacientes o de los receptores. Bueno, de acuerdo, para iniciar el fraccionamiento sanguíneo, debemos de considerar el tiempo de extracción, el tiempo de almacenamiento prefraccionamiento y la temperatura a la que debe estar para que las condiciones óptimas al obtener el hemocomponente sean ideales. Hablando del concentrado eritrocitario, recuerden que el tiempo de extracción debe de ser menor de 15 minutos. Lo ideal, como ya les había mencionado, es de 8 a 12. El tiempo de almacenamiento debe de ser menor a 24 horas, siempre y cuando se mantenga de 2 a 10 grados centígrados, de acuerdo con la norma 253 y el Consejo Europeo. El ABB menciona que debe de estar entre 1 a 6 grados centígrados. En cuanto al la obtención del concentrado plaquetario, lo ideal de extracción es de 8 a 12 minutos, no debe rebasar los 12. El tiempo de almacenamiento prefraccionamiento, lo ideal para una adecuada obtención debe de ser menor a 2 horas, máximo 24, si se mantiene a temperaturas de 20 a 24 grados centígrados en agitación continua. El ABB menciona que todavía se puede obtener hasta en una duración de prefraccionamiento menor a 4 horas a esa misma temperatura ambiente. En cuanto al plasma fresco congelado, el tiempo de extracción debe de ser menor de 15 minutos. Se debe realizar un tiempo de almacenamiento menor a 6 horas, máximo 18 horas, a una temperatura de 2 a 10 grados centígrados. Aquí la ABB reduce un poco el tiempo, que sea menor a 4 horas, a una temperatura de 1 a 6 grados centígrados. Y en cuanto para la realización de crioprecipitados, el tiempo de extracción es menor a 12 minutos, se debe realizar el almacenamiento prefraccionamiento menor de 2 horas, a una temperatura de 2 a 6 grados centígrados. Antes de iniciar como tal el fraccionamiento de los hemocomponentes a partir de la sangre total, debemos de entender que ha surgido una optimización de este fraccionamiento a partir del avance tecnológico. Inicialmente, pues todo era manual en los años de los 90, pero actualmente la automatización de primera generación empezó
cuando se desarrollaron equipos con dispositivos de conexión estériles e instrumentos semiautomáticos para separar, como utilizando ya sea el método top and top o top and bottom. Otro tipo de el siguiente automatización, la de segunda generación, va a involucrar dispositivos para automatizar la preparación de concentrados plaquetarios. Aquí se desarrollaron dos sistemas como Orbisac y Taxi, pero también necesitan de una separación primaria. Actualmente ya contamos automatización de tercera generación, en el cual utilizamos dispositivos para automatizar, tanto el concentrado plaquetario, el eritrocitario, el plasma fresco congelado, y se han desarrollado dos sistemas como el Atreus y el Reduce. ¿Vale? Bueno, para empezar, como les comentaba, el proceso de fraccionamiento de plaquetas se puede llevar de dos métodos diferentes, ya sea por plasma rico en plaquetas o por Boficot. Iniciando con el plasma rico en plaquetas, si ustedes observan la imagen, iniciamos con la extracción de sangre total. Inicialmente se empieza una centrifugación suave para poder llevar a cabo la separación del concentrado de los eritrocitos, de leucos y de plaquetas y plasma. Cuando ya tenemos esa primera centrifugación o la primera separación, ya sea por separación manual o semiautomatizada, vamos a obtener el concentrado eritrocitario y el plasma rico en plaquetas. Este plasma rico en plaquetas va a llevar a cabo otra centrifugación fuerte y a partir de esta centrifugación vamos a obtener dos componentes, el concentrado plaquetario como tal y el plasma por en plaquetas. ¿Vale? Y a partir de aquí ya tenemos el concentrado plaquetario. Recuerden que en este método, los estándares de bancos de sangre y servicios de transfusión de la ABB exigen que el concentrado plaquetario obtenido por el método de plasma rico de plaquetas mantenga un pH de 6.2 o mayor y requiere un mínimo de 35 mililitros de plasma, que también puede oscilar entre 50 a 70 mililitros de acuerdo a la normatividad que ustedes utilicen, que sea la norma oficial mexicana o el Consejo Europeo. El siguiente método para la obtención de plaquetas es por Boficot. Nuevamente, iniciamos desde la extracción de la sangre total. Aquí se lleva una centrifugación más fuerte en comparación con el plasma rico en plaquetas. Ya tenemos la separación de eritrocitos, del Boficot y del plasma. Por medio de la utilización ya de un separador manual o semiautomatizado, obtenemos el concentrado eritrocitario, el Boficot y el plasma. ¿Vale? Ya obteniendo el Boficot, se va a realizar otra centrifugación suave para, obviamente, obtener el concentrado plaquetario y los desechos y el remanente que se obtiene en el Boficot sea desechado. A partir de la obtención del plasma, se pueden obtener el plasma fresco congelado, crioprecipitados y hemoderivados. Los métodos semiautomatizados que se utilizan para la separación en la primera separación, después de la primera centrifugación, va a depender mucho del tipo de bolsa que se van a utilizar para la división del concentrado eritrocitario. ¿Vale? Si este surge por la parte de arriba, se le llama top and top. Si el concentrado eritrocitario se obtiene por la parte de abajo, dependiendo de las bolsas, es top and bottom. ¿Vale?
Cuando estos equipos, como ustedes observan, tenemos el OptiPress y el Compomat, tienen sensores ópticos que van detectando una interfaz celular. Cuando detectan el concentrador eritrocitario, plaquetas y el plasma, va a ir obturando la tubulatura de salida con un clamp mecánico, perdón, y esto evita que se estén mezclando las células que se obtuvieron de la centrifugación primaria. Aquí les muestro una imagen de lo que se llama top and top, que es la imagen de la izquierda, donde el concentrador eritrocitario se obtiene de la parte de arriba de las bolsas, ahí se ven las tubulaturas, y el top and bottom pues es en la parte de abajo. El otro tipo de métodos automatizados de segunda generación, como les decía, son los sistemas Orbisac y Taxi. Estos surgieron por la necesidad de obtener concentrados plaquetarios ideales y mucho más rápidos, sin utilizar PRP o utilizando PRP o utilizando Boficot. Si ustedes observan, les muestro ahí lo que es Taxi y los protocolos que él maneja. Ellos tienen este protocolo que es de 4 a 6 Boficots para obtener un pool. También generalmente dura menos de 15 minutos. El siguiente es utilizar 6 pools de Boficot en 15 minutos durante el procedimiento de reducción por medio de la utilización de filtros. Van a obtener 6 concentrados plaquetarios. Porque inicialmente, como les menciono, hace pools de Boficot. El otro método automatizado de tercera generación es el Attribution Reviews. Aquí tienen vamos a obtener y separar desde la partir de la sangre total, concentrados eritrocitarios, plasma, plaquetas y unidades de leucocitos residuales, dependiendo del protocolo que se utilice. Por ejemplo, ahí en su imagen de la izquierda vemos 4 unidades de sangre total. Si vamos a utilizar este procedimiento que dura de 18 a 20 minutos, vamos a obtener 4 concentrados eritrocitarios, 4 unidades de plasma y 4 unidades de leucocitos residuales. Si utilizamos el procedimiento 3, que es de 18 a 20 minutos, vamos a obtener 4 concentrados eritrocitarios, 4 unidades de plasma, 4 unidades de plaquetas y 4 unidades de leucocitos residuales. Esto va a depender de cómo ustedes lo programan y qué protocolo les es más funcional en sus centros de trabajo. Durante el fraccionamiento, recuerden que los hemocomponentes sacan leucorreducidos, que a partir de una de 10 para 10, el fraccionamiento lo va a reducir a 10 a la 9 en cuanto a leucos. Y la leucodepresión, que por medio de la filtración va a bajar 3 logaritmos a 10 a la 6. Cuando terminamos el proceso de fraccionamiento, independientemente del método que ustedes utilicen para la obtención de plaquetas, ya sea por Picot, plasma rico en plaquetas, si van a utilizar algún método de segunda generación o de tercera, debemos de realizar inicialmente una inspección visual de cada uno de esos hemocomponentes que obtuvimos. Iniciando por el concentrador eritrocitario, debemos de valorar la hemólisis, que como les decía, dependiendo de la normatividad que ustedes empleen, ya sea nacional o internacional, debe de ser, en el caso de utilizar la norma oficial mexicana 253 o el Consejo Europeo, debe de ser menor a 0.8%. En el caso de la ABB, pues tiene que ser menor a 1. También deben de revisar si hay alguna formación de coágulos, si hay presencia de cuerpos extraños. Y en caso de haberlo, pues no se debe de utilizar esa unidad. En este cuadro les presento los requisitos mínimos que debe de cumplir
En cuanto a volumen, pues depende del fabricante, del tipo de bolsa que ustedes utilicen, por los anticoagulantes. El hematocrito debe oscilar entre 50 y 70%. La hemoglobina debe de ser mayor a 40 gramos por unidad. Los leucocitos, cuando debe de ser menor a 1 por 10 a la 6. Como les decía, que mínimo la BB pide el 90%. La FDA en este parámetro de leucocitos pide que sea menor a 5 por 10 a la 6. La hemólisis y el control bacteriano. Y en su lado de la siguiente columna, pues viene la cantidad de unidades y frecuencia de verificación. En el caso del control de calidad, debe de ser el 1% o 4 unidades al mes, lo que sea mayor, dependiendo a su producción que ustedes tengan en su centro. Algunas especificaciones como hematocrito, hemoglobina, leucocitos y hemólisis, pues debe de ser mínimo 4 unidades al mes. Y el control bacteriológico, al igual que el volumen, debe de ser el 1% o 4 unidades al mes, lo que sea mayor. Nuevamente aquí les muestro la vigencia, que ya hemos repasado en el caso de la sangre total, y la temperatura de conservación. En el caso del concentrado plaquetario, debemos de revisar ahí, como está a temperatura ambiente de 20 a 24 grados centígrados, es más propenso a una contaminación bacteriana. Entonces sí deben de estar revisando para encontrar grumos que sean referentes a una contaminación. Si hay una contaminación por eritrocitos, si hay algunas partículas, estos concentrados plaquetarios entonces no se podrían utilizar y se deberían de desechar. Los requisitos que mínimo deben de cumplir, de acuerdo a la norma 253 del Consejo Europeo, es la inspección, que debe haber ausencia de agregados plaquetarios. Este se debe de realizar en todas las unidades, al igual que el volumen, que debe de ser mayor a 40 mililitros. El ABB dice que debe oscilar entre 40 a 70 mililitros. El contenido de plaquetas, que debe de ser mayor de 6 por 10 a la 10 por unidad. El ABB menciona que mínimo debe tener 5.5 por 10 a la 10. Los leucocitos residuales, dependiendo del método que ustedes utilicen para su obtención, si es por plasma rico en plaquetas, debe de ser de menos de 0.2 por 10 a la 9. Si es por capa leucoplaquetaria o Boficot, debe de ser menor a 0.05 por 10 a la 9. Si se van a obtener leucos residuales en unidades o mezclas de plaquetas tras leucodepresión por filtración, debe de ser menor a 0.2 por 10 a la 6. ¿Vale? Mínimo en el 90% de las unidades probadas, mientras que la BB dice que debe de ser menor a 8.3 por 10 a la 5. El pH al término de su vigencia oscilar entre 6.4 a 7.4 y ABB menciona que debe ser mayor a 6.2 y el control bacteriológico debe estar sin desarrollo. El ABB también toma como requisito en los concentrados plaquetarios los eritrocitos residuales, que deben de estar entre 0.4 por 10 a la 9, pero no deben exceder de 1 por 10 a la 9. Entonces, dependiendo de las especificaciones que ustedes empleen en su centro de trabajo, es lo que mínimo deben de cumplir los requisitos. La vigencia de las plaquetas, si es en sistema cerrado y en agitación continua, a una temperatura de 20 a 24 grados, es una vigencia de 5 días. Se puede aumentar la vigencia hasta 7 días, siempre y cuando se utilice en algún sistema de reducción bacteriana. Si está en sistema cerrado, pero sin agitación a temperatura de 20 a 24, lo máximo de vigencia es de 24 horas. Si realizamos plaquetas lavadas o plaquetas con escaso volumen de plasma o plaquetas en sistemas abiertos, lo máximo de vigencia son 6 horas. Y ABB menciona que solamente su máxima vigencia es de 4 horas.
Entonces, lo ideal en vigencia es entre 4 a 6 horas. En cuanto al plasma, en su inspección visual, debemos observar si hay lipemia, si hay ictericia, si hay alguna contaminación por eritrocitos. Entonces, igual, si ustedes observan estos anormalidades, entonces no los van a utilizar, los tienen que desechar. Los requisitos que debe de cumplir el plasma fresco congelado para realizarlo es la inspección. En primera, la integridad de la bolsa. Esto sí es importante porque recuerden que está congelado, entonces puede haber rupturas cuando ustedes lo utilicen y hay que evitarlo. Que no hay un color anormal ni coágulos visibles. Esto se tiene que realizar siempre en todas las unidades. El volumen de la unidad puede ser mayor a 200 mililitros si es obtenido por sangre fresca o sangre total, sin haber efectuado leucodepresión y obtenido concentrados de plaquetas. Debe de ser más de 140 mililitros después de separar plaquetas, ya sea por el método de Boficot o de plasmar con plaquetas. Y puede ser mayor a 450 mililitros si se obtiene por el método de aféresis. El volumen debe de ser verificado en todas las unidades. El ABB aquí en cuanto al volumen sí tiene una diferencia porque menciona que el volumen debe de ser de 200 a 250 mililitros y se obtiene por sangre total y por aféresis entre 400 a 600 mililitros. En cuanto a proteínas totales, debe de cumplir la especificación más de 50 gramos por litro, mínimo 10 unidades al mes. La cantidad de factor 8 debe de ser mayor al 70%. Este se debe de verificar cada 3 meses. En el caso de que el plasma haya sido sometido a un proceso de inactivación, es esperable que ustedes vean una pérdida de máxima del 15%. Y el conteo de células residuales previo al congelamiento, en cuanto a eritrocitos, debe de ser menor a 6 por 10 a la 9, en leucos menor a 0.1 por 10 a 9 litros, y en plaquetas menos de 5 por 10 a la 9. ¿Vale? Esto se debe de verificar 1% de las unidades o 4 unidades al mes, lo que sea mayor. La vigencia del plasma fresco congelado, si es desprovisto de factores lábiles de coagulación y crioprecipitados, la temperatura de conservación de menos 25 grados o inferior tiene un intervalo de vigencia de 36 meses. La FDA menciona que si se mantiene a menos de 65 grados centígrados, su vigencia máxima es de 12 meses. También si ustedes lo mantienen a menos 18 a menos 25 grados, de acuerdo a la norma oficial mexicana y el Consejo Europeo, su vigencia es de 3 meses. Sin embargo, la ABD, cuando dice que es que lo mantienen a una temperatura de conservación menor de 18 grados, su vigencia puede ser hasta por 12 meses. El plasma fresco y crioprecipitados ya descongelados a una temperatura es de 6 horas. Los requisitos del crioprecipitado que deben de cumplir es la inspección, nuevamente la integridad de la bolsa, evitar que existan fugas, ya sea antes o después de su congelamiento, que no exista ninguna color anormal, ni algún coágulo visible, ni ningún cuerpo extraño. Estas se inspeccionan todos los días en todas las unidades. El volumen de la unidad, si es individual, debe de ser de menos de 10 mililitros por unidad. Y si hay mezcla, debe de ser de 30 a 40 mililitros. La verificación es cada día del procesamiento. La cantidad de factor 8 debe de ser mayor a 70 unidades internacionales por unidad. Se debe verificar cada 2 meses. La ABB aquí menciona que debe de ser mínimo más de 80 unidades internacionales.
En cuanto a la cantidad de fibrinógeno, la norma oficial mexicana y el Consejo Europeo menciona que debe de ser más de 140 miligramos por unidad. La ABB dice que deben de ser más de 150 miligramos. El factor de von Willebrand debe de ser más de 100 unidades internacionales por unidad y este también se verifica cada 2 meses. La ABB también considera que los coprecipitados contienen la actividad del cofactor de restocetina. Para el factor de von Willebrand debe de ser mínimo 17 unidades internacionales, el factor 13 con 80 unidades y la fibronectina. Bueno, hasta aquí terminamos lo que es el fraccionamiento de la sangre a partir de la sangre total. También la siguiente parte de recolección de componentes sanguíneos se realiza por medio del método de aféresis. Aquí les muestro una imagen de un equipo de aféresis, dependiendo igual de la marca que ustedes utilicen, del equipo, ustedes deben de conocerlos bien. Generalmente está integrada por bombas peristálticas, tienen sensores de presión, tienen una centrífuga que se va a encargar igual hacer una centrifugación diferencial de las células que vamos a obtener. Como les mencionaba, pueden ser eritrocitos, plasma, plaquetas, granulocitos, células progenitoras hematopoyéticas. Posee un sistema de válvulas que van a permitir el desplazamiento de la sangre desde el donador hacia toda la máquina para llevar a cabo la centrifugación y la obtención de esas células. Tienen sensores ultrasónicos y sensores de humedad. Y tiene un microprocesador que nos va a permitir la separación. El proceso de aféresis debe de estar muy bien implementado en sus centros de trabajo. Deben de conocer, como les mencionaba, bien su equipo, las bolsas que se utilizan, el anticoagulante, el software, cómo deben de estar sumamente capacitados en el acceso venoso para realizar una adecuada extracción, utilizar el anticoagulante correspondiente con el equipo, que la centrifugación y la colocación de estos discos para la obtención de las células por aféresis se lleven adecuadamente, que la separación y colección sea la ideal y que el retorno de las células que nosotros no vamos a utilizar o no vamos a obtener sea el adecuado para el donador, ¿vale? Y hay que evitar complicaciones en ellos o algún efecto adverso. En cuanto a la obtención de estos hemocomponentes, como les mencionaba, si tenemos una eritroaféresis, de acuerdo a la norma oficial mexicana, les comentaba que deben de realizarse mínimo en el 100% de las unidades, en el 100% de las unidades. Y el Consejo Europeo menciona que mínimo en el 90% de las unidades. Aquí sí hay requisitos muy bien establecidos para ya sea eritroaféresis, puede ser doble o sencilla. Que el volumen sanguíneo del donante mínimo desde 5 litros, mayor a 5 litros, y que el peso debe de ser mayor a 70 kilogramos, siempre en ausencia de obesidad. Los parámetros que deben ustedes evaluar si se obtiene este componente es el volumen, que les digo va a depender del equipo y de la especificación de su fabricante, el hematocrito, que debe de estar entre 65 y 75%. Si utilizan solución aditiva, puede bajar a 50-70%. Este también se debe de verificar de 4 unidades al mes. Los leucocitos residuales deben de ser de 1/10 a la 6 por unidad. El ABB menciona que mínimo lo deben de cubrir el 90% de las unidades. La hemólisis al término de la vigencia, que es menor a 0.8 o menor a 1 en el caso del ABB. Y el control bacteriológico. Si nosotros obtenemos plaquetas a partir del método de aféresis, lo importante es evitar el descenso de plaquetas a menos de 100.000 por 10 a la 9 por litro. Lo máximo que pueden realizar un donador de
donación de plaquetas es de 24 veces al año. Igual, debemos de verificar tanto la inspección de la unidad, que haya ausencia de agregados plaquetarios, que tenga, no sé, lipemia o que tenga ictericia en cuanto al cambio de color. El volumen por la unidad debe de ser más de 40 mililitros con al menos 6 por 10 a la 10 plaquetas. El contenido de plaquetas debe de ser mayor a 200 por 10 a la 9 por unidad. En el caso el Consejo Europeo menciona que si se van a utilizar para neonatos, máximo deben tener 5 por 10 a la 9. Los requisitos residuales reducidos deben de ser menor a 1 por 10 a la 6. El pH, al término de su vigencia, 22 grados centígrados, de 6.4 a 7.4. Se puede realizar la prueba de HLA o HPA en caso de ser requerida para su tipificación, y el control bacteriológico también se debe realizar. Y este debe de ser sin desarrollo. En el caso de obtener plasma, el volumen máximo para extracción debe de ser menor a 600 mililitros, excluyendo el volumen del anticoagulante, o bien hasta el 16% del volumen sanguíneo total. La frecuencia máxima para poder donar es de 2 meses. El intervalo mínimo entre una plasmaféresis es de 48 horas, sin sobrepasar 1 litro por semana. El máximo de extracciones plasmáticas al año es de 15 veces. Como conclusión del uso del fraccionamiento de hemocomponentes, esto nos va a permitir que una terapia transfusional eficiente, obteniendo hemocomponentes de buena calidad y que cumpla con las especificaciones o requisitos que ustedes utilizan en sus centros laborales, ya sean nacionales o internacionales. También es importante recalcar que la automatización completa del banco de sangre a partir de la recolección de sangre total es reciente. Obviamente se va mejorando conforme el avance tecnológico, por lo que actualmente estamos en una etapa de actualizaciones, de sofisticación en el campo tecnológico. Lo indispensable es obtener hemocomponentes útiles para los pacientes. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.